Hola, bienvenidos a otro encuentro de MG Tips. Hoy te vamos a contar de qué se trata el modo AB. Antes de comenzar, acordate de suscribirte si aún no lo hiciste, de darnos un like si te gusta este video y activar la campanita para recibir las notificaciones. El modo AB significa valor de apertura. En algunas cámaras está indicado con la letra A. A través de este modo es posible definir la apertura del diafragma, el número F, y la cámara elige la velocidad para lograr una exposición correcta. El valor de apertura está indicado con el número F. Dentro de tu cámara tenés un mecanismo que se llama diafragma que funciona como el iris de tu ojo. Cuanto más abierto está el iris, más luz pasa, y cuanto más cerrado, menos luz llega al sensor. ¿Eso en qué va a modificar en tu foto? En algo que se llama profundidad de campo, que ahora te voy a explicar. Una foto que tiene mucha profundidad de campo te sirve generalmente para hacer foto de paisaje. Y una foto que tiene poca profundidad de campo generalmente es una foto macro. ¿Qué es la profundidad de campo? Es todo lo que sale enfocado en tu foto. El diafragma está indicado con el número F. Cuanto mayor es el número F, es decir, un F20, un F22, el diafragma está bien cerrado y ahí lográs una profundidad de campo grande, que te sirve para hacer un paisaje. Si vos miraras una foto desde arriba, verías un montón de planos en un paisaje. Por ejemplo, esto que tengo acá atrás, que es un vivero, tenés un plano donde está el vivero, otro plano donde está el farol, otro plano donde tengo este banco. Todos los planos salen enfocados. Por el contrario, si el F está bien abierto, es un valor chiquito, por ejemplo un F1.8, 2.8. Lo que lográs con eso es una menor profundidad de campo y te sirve, por ejemplo, para fotos macro. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, danos un like. Esperamos tus comentarios acá abajo, sugerirnos nuevos temas y bueno, nos vemos en el próximo MG Tips.